economista callejero. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de Radio Fénix, del Economista Callejero, una nueva edición del programa, un nuevo lunes en contacto con la audiencia. Hoy no tenemos a nuestra cabeza, a nuestro conductor estelar, Heraclio, que en estos momentos está en una actividad propia de sus tareas fuera de lo que es el ámbito radial, que no le permiten estar aquí con nosotros y ni siquiera lo podemos llamar. Está ocupado, ausente. Bueno, pero no está Heraclio, pero afortunadamente tenemos al resto del equipo aquí con nosotros. Tenemos a nuestro amigo Ricardo. Muy buenas tardes, ¿cómo está, audiencia? Muy bien, Ricardo. Un gusto tenerte por acá. Ricardo siempre con sus informaciones, con sus comentarios sobre cuestiones de turismo interno especialmente, pero también puede opinar sobre otras cosas. Ricardo. Y bueno, algo vamos a hablar. Hoy no tenemos al jefe, pero de algo vamos a hablar. ¿Qué tema tiene arriba de la mesa, Néstor? Vamos a ver. Primero déjeme presentar, antes de pasar al tema, al otro integrante del equipo que tenemos acá y que nos acompaña siempre, habitualmente, nuestro experto en ciberseguridad y ramas afines, Henry Tejera. Henry, buenas tardes, audiencia. Buenas tardes para ti. Néstor. Bueno, aflojó un poco el frío, tenemos 12 grados, sensación térmica igual, 12 grados. La verdad que está bastante más llevadero que la semana pasada, comienzos de la semana pasada, que hizo un frío espeluznante. ¿Es el veranillo anunciado o no? Todavía no. Parece que en el transcurso de esta semana tenemos veranillo y vamos a tener algunas temperaturas, al menos durante el día, un poquito más altas. Ustedes saben que noticias de esas noticias relevantes que sacuden el avispero, no hay. Uno examina los medios de prensa escrita, la prensa sobre todo, y no hay grandes novedades. Estamos como discurriendo en una especie de llano, de meseta. Viene todo muy tranquilo. Viene todo como estaba y está todo tranquilo. Y más o menos viene, a ver, es subjetivo eso, ¿no? Pero lo de tranquilo tiene que ver con que no hay sucesos. Bueno, hace varios días que no renuncia ningún integrante del gabinete de gobierno. Eso ya marca una diferencia con la tónica con la que arrancó el gobierno. No hay sucesos, usted dice, en el ámbito económico que se diferencien. Sucesos en el ámbito económico, político, económico, o económico-político. Bueno, en el norte perspectiva que lo hubo algo que se hizo un anuncio, pero que no se ha plasmado sobre las rebajas a las empresas que están en el norte, en la frontera con Brasil. Ajá. Y había un planteo de un diputado de Tacuarembó para que fuera incluido a Tacuarembó, pero eso está sin dilucidarse, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, por eso no hay como grandes novedades. En el horizonte más cercano vamos a tener discusiones de Consejo de Salarios,
vamos a tener en algún momento la discusión del tema presupuesto, que se va a tener que procesar en primer lugar hacia la interna del gobierno y después con el gobierno ya con su postura homogénea, digamos, conversando con el resto de los actores políticos y los distintos partidos de la oposición. Bueno, pero digo, ya con la suba de impuestos que hicieron para la caja de profesionales, ya empezaron a rascar, a hacer impuestos nuevos, aunque nuestro presidente dijo que no iba a generar impuestos nuevos. Sí. El tema de la caja de profesionales es todo un tema, ¿no? Hay un impacto ahí para todos. Va a haber un impacto. Va a haber un impacto para todos, para los contribuyentes activos y pasivos, y para los que no son contribuyentes de la caja también. También, porque si tiene que pagar el medicamento, tiene que pagar el timbre y tiene que y va a subir el timbre. Entonces, digo, no es algo que no va a afectar. Usted lo ha dicho, estimado Ricardo. Y bueno, en estos temas va a discurrir el futuro más inmediato, próximo más inmediato. Ahora hablando con Heraclio hoy, hablábamos acerca de los contenidos, de lo que podríamos charlar en el programa de hoy, y él me hizo mención a un artículo muy interesante un artículo de opinión muy interesante que está publicado en el diario El País. Nosotros leemos o solemos hacer referencia a distintas publicaciones de prensa y no lo hacemos de un medio de prensa en particular. Sí. Solemos hacer referencias a artículos del País, del Observador, de portales como digitales como Montevideo Portal, puede ser La Diaria, puede ser Semanario Voces. O sea, no hay, para nosotros en ese sentido no hay una condición. Somos abiertos y libre pensadores y escuchas además. Y me decía Heraclio que este artículo interesante, no sé si lo pronuncié mal, vayan las disculpas del caso para el autor si así no fuera. ¿Sabe cómo se titula, estimado Ricardo, el editorial de opinión del señor Trachtenberg? ¿Motosierra o bisturí? ¿Motosierra o bisturí? Ingeniero agrónomo es. Ingeniero agrónomo. ¿Motosierra o bisturí? ¿Por qué? Porque bueno, la motosierra, a ver, es una imagen un poco más de un impacto como más fuerte, ¿no? Menos preciso. Se imagina como algo de corte grueso, ¿no? Y el bisturí uno se imagina a un corte un poco más preciso, un poco más quirúrgico. Y bueno, ¿y de qué está hablando? Bueno, básicamente está hablando del gran dilema que es acerca de Estado sí, Estado no, tamaño del Estado, que tiene indudablemente diversas aristas y entre ellas está la arista ideológica y obviamente que también está lo político ideológico atrás de esto, ¿no? El autor dice, durante décadas se ha organizado un debate ideológico con respecto al tema del Estado y obviamente con respecto a muchos temas, que ustedes saben que básicamente categoriza de dos maneras, en dos grandes bloques de izquierda y derecha, todos estos pensamientos. Y bueno, hoy parece que esa dicotomía entre izquierda y derecha no fuera tan eficaz para modelar de alguna manera este debate, esta discusión, sino que hay otro tipo de comparancias, dijera el paisano, que tienen que ver con los nacionalismos versus los globalismos, o
quizás el liberalismo versus el estatismo. ¿Sí? El tema de lo que compramos a nivel, como país a otros países, sí, es un tema que sucede desde antes de ser país. Siempre hubo un grupo de gente que vivió en un lugar que le compraba a otro que era de otro lugar y intercambiaba. Comercio siempre hubo y fue necesario. Comercio internacional, sí, claro. Y es necesario. Claro. El tema es que ha habido gente que ha ido acaparando eso. Sí. Bien, ahora, ¿quién es el juez que dice esto está bien, esto está mal? ¿La OMC? ¿Trump? ¿Quién dice? Ese es otro debate interesante. Es un debate también. muy es otro debate global. O sea, por un lado está el que estamos planteando, estatismo versus liberalismo. Yo creo que ese debate que yo te digo, eso es que muy interesante. Lo tienen que haber analizado durante el último siglo todos los chinos que fueron sí. que hablaron de economía y bueno, y la van manejando bien los chinos, creo. Sí. A ver, los chinos está claro que una cosa son en lo ideológico y en lo político y otra cosa distinta son en lo económico, ¿no? Eso está claro. Yo no estaría tanto de acuerdo con usted, pero digo, van por opine. Por un camino de libre mercado, de mercado con todo el mundo, no es libre mercado, porque si ellos te compran, te exige, si vos les vendés, te exigen que compres. Ajá. Bueno, eso no sé si es libre mercado o no. Es lo mismo que yo venda diarios y vaya al almacenero y le digo, bueno, me tenés que comprar todos los diarios porque... Bueno, más allá del grado de libre mercado, más allá del grado de libertad de la economía china, está claro que tiene un modelo capitalista, lejano del Tiene un modelo capitalista para el resto del mundo. Claro. Pero internamente ha estado estatizando grandes empresas. Por supuesto. Internamente es otra cosa. Por supuesto, porque es muy dirigista, ahí pesa la ideología, indudablemente. Bueno, ese debate es el que plantea este artículo, que tiene que ver con esa dicotomía, ¿sí? Estado versus liberalismo. Y habla de el fenómeno, inevitablemente cuando hablamos de esta discusión, como somos espectadores en primera fila del fenómeno Milei, indudablemente hay una referencia a Milei, y lo interesante es que el autor destaca las diferencias que hay entre el contexto argentino y el contexto uruguayo, ¿sí? Dicho sea de paso, hay a nivel político, aquí hoy, en nuestro país, ustedes saben que en el Uruguay hay un grado de politización muy importante. Todo lo politizamos en Uruguay. Entonces, han surgido, por todo este impulso del liberalismo que viene desde Argentina y particularmente desde Milei en Argentina, han surgido ahí una serie de actores que de alguna manera tratan de proponer cómo estas ideas liberales, ultraliberales, anarcoliberales que plantea Milei, con un grado, Milei lo hace con un grado bastante importante de agresividad, por decirlo de alguna manera. Bueno, la cuestión es que hay actores acá que se hacen eco de ellos. De hecho, hay varios partidos que nombran de alguna manera la libertad, o el liberalismo como bandera. Hay uno de hecho que se está formando como una, entre comillas, réplica de La Libertad Avanza, el partido de Milei en Argentina, y todo dicho con todo respeto, naturalmente, ¿no? Pero creo que inclusive hasta los mismos
precursores de ese partido acá en Uruguay son conscientes de algo que es muy importante y que este artículo que estuvimos leyendo con Heraclio hoy en la mañana alude, y que es a que es difícil aplicar la misma receta en contextos diferentes. Quizás la agresividad, dicho de otra manera, que llevó adelante con éxito. Hay que decir que hay muchas de las cosas que Milei estaba en su momento pronosticando se están dando ahora en este momento, ¿no? Él avisó a esas urgencias de muchas penurias que iban a ocurrir y de un proceso que a posteriori iba a irse estabilizando, y eso en muchos aspectos se está dando en Argentina. Ahora, ¿en qué base, en qué contexto se aplica este modelo de Milei? En un contexto de crisis crítico, que claramente no parece ser el contexto uruguayo, ¿sí? Porque nosotros no llegamos mucho mejores que muchas cifras de la economía argentina, y de hecho el nuevo gobierno, que hace poco más de 100 días que está actuando, no ha hecho e inclusive no ha anunciado grandes cambios de política económica o de rumbo de la política económica. Eso significa que, la cosa parece que tan mal o tan crítica no estaba. Entonces, ¿qué va a pasar acá o qué puede ocurrir con estos temas de Milei sí, Milei no? Bueno, yo creo que hay una receta uruguaya, que va a haber una receta uruguaya, el contexto es bien distinto, el contexto socioeconómico, pero además el contexto político y cultural del Uruguay es diferente, la idiosincrasia uruguaya es diferente. Acá fíjense que en su momento hubo un intento, por allá por los 90, un intento de un Estado más pequeño y una liberalización mucho mayor, que fue en época de esa tentativa fue liderada por el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, que planteó, ¿se acuerdan que luego en su tentado retorno planteó el tema famoso de la motosierra? Por eso me acordaba cuando leía el título de este artículo. Sin embargo, que le fue bien a Milei, le fue bien con la motosierra. Claro, porque ¿por qué le fue bien a Milei con la motosierra? Porque el contexto era extremadamente crítico. Sí, había mucho más corrupción de la que había acá antes. Entonces acá lo que se plantea artículo es si no hay otras opciones quizás un poco más viables para lo que es el contexto uruguayo. Y habla este artículo, por ejemplo, del famoso modelo, del famoso caso neozelandés. El caso neozelandés tiene que ver más con el bisturí, y acá venimos con lo de la eficiencia en la intervención sobre el Estado, ¿sí? Una eficiencia más quirúrgica que en el de la motosierra. El caso neozelandés es un caso paradigmático. El tema que los neozelandeses son diferentes a los uruguayos, son de una raigambre, de una cultura más bien por supuesto inglesa, y nosotros somos más bien latinos. Es que neozelandeses son únicos en el mundo, los uruguayos también somos únicos en el mundo. Pero fíjese que el modelo neozelandés fue menos agresivo que este modelo Milei, y lo que hizo, más que achicar el Estado, fue hacerlo más eficiente, con recortes más quirúrgicos, ¿sí? Hay tres famosas leyes en este modelo neozelandés que fueron, digamos, la columna vertebral del modelo, que tienen que ver con
la modernización de la gestión pública, introduciendo directores ejecutivos con contratos basados en resultados. Es lo que precisamos en Uruguay. Posibilitando desestacionalizar su función, de alguna manera desanclarlo de lo que son los ciclos electorales. Esa fue una de las leyes. Obviamente hubo una ley que transformó a algunas empresas públicas en empresas estatales, pero con firmas comerciales sujetas a las reglas de mercado. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de un caso parcial, de una aplicación parcial de esto, que es el caso de Antel. Antel quedó sujeta a determinadas reglas comerciales, ¿sí? Se rompió el monopolio en el caso de Antel, y Antel sigue tan o más fuerte que antes. Bueno, ese es el paradigma neozelandés. Sí. Lejos de destruir al Estado o de pensar en un liberalismo anti-Estado, yo creo que lo fortaleció al Estado. Sí, acá hubo algo que no se llegó a cumplir, que fue el pasaje a empresas mitad con capital privado de ANCAP, que fue un proyecto que se hizo creo que en el gobierno de Jorge Valle, sí, en el cual el contador Astori participó de ese proyecto. Se iba a votar, pero en el Partido Frente Amplio le prohibieron que votara ese proyecto a Astori. Astori no se presentó, claro, no salió. Bueno, después tuvimos el default de ANCAP en el gobierno de Mujica. Fue en el gobierno de Mujica. Bueno, pero digo, es una empresa monopólica que tiene costos muy grandes, tiene, claro, sueldos muy grandes comparado con los de la gente común, y sin embargo no se ve en el precio. Capaz que tenga que ver por la cantidad de uruguayos que somos. Habría que apostar a que hubiera más uruguayos. Sin duda. Que claro, creciera la población, claro, así crece el mercado, bueno, y todo el mundo vende más. Ahí me está trayendo otro tema, ¿no? Interesante también, que nos excede al tiempo que tenemos hoy, porque Javier ya en cualquier momento me va a mirar para poner la tanda. Nosotros no hicimos la tanda tampoco. Vamos a pegar la tanda del Economista con la tanda de Radio Fénix. Yo creo que da mucho para hablar esto. El artículo está muy rico, mucho más rico que lo que pusimos acá, porque mucho más interesante, y por temas de tiempo no podemos seguir charlando sobre esto. Pero yo creo que como reflexión diría que más que ausencia de Estado, que es un disparate soberano, más que anti-Estado, tenemos que pensar en un Estado eficiente. Más que chico o grande, flaco, gordo, yo diría en un Estado más eficiente. Y el Estado más eficiente también es un Estado más fuerte, ¿sí? Porque Estado fuerte no es sinónimo de Estado gordo o de Estado gastador. El Estado gastador es una cosa, el Estado fuerte, la institucionalidad fuerte, y el Estado eficiente es otra cosa. Y yo creo que tenemos que apelar a eso. Ahora, yo creo que tiene que ir de mano de la cultura de la gente que trabaja en el Estado, que lo haga con todo lo que tiene que ver de servidor público, bueno, de por poder supuesto hacer las cosas de la mejor manera y en el tiempo que corresponde. Yo te diría que no solo de la gente que trabaja en el Estado, yo te diría que de todos los uruguayos. Eso es un cambio cultural. Claro, pero la gente que no trabaja en el Estado, si no trabaja bien, puede ir patitas a la calle. La gente que trabaja en el Estado, no. Claro, pero ese es el paradigma que hay que ir cambiando. Por eso que existen organizaciones como Doxa que pretenden generar ideas para un cambio cultural. ¿Qué les parece, amigos, si vamos a la pausa? Estimado Javier, meta la pausa de El Economista, la de Radio Fénix, volvemos enseguida. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela,
Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, seguimos charlando fuera de micrófono sobre el tema porque estaba interesante y el amigo Ricardo me decía fuera de micrófono que también había leído algo, no todo el artículo en su totalidad, pero lo había empezado a leer ese artículo. Sí, Ni se imaginaba que íbamos a hablar sobre ese artículo. No, yo la verdad que digo, a veces miro algo de economía, pero como a veces son otras cosas, pero tendría que haberlo leído, así me cascaba más. Igual, Bueno, estamos en vacaciones de julio. sí. ¿Sí? ¿Hace frío? No tanto ahora, tanto, más sí. o menos, ¿no? En Frevento hubo calorcito porque los asadores hicieron buen fuego. Cierto Buen que fuego. teníamos el concurso binacional de asadores. Sí, ganaron en premio general, ganaron los asadores marcojuarense, o sea, de la ciudad de Marco Juárez de Córdoba, Ajá. el premio general, porque hubo dos partes, una de pescado y otra de costillar. En el de mejor pescado ganó Fuego Arachán, que es de Melo, de Cerro Largo, Mire usted. y Los el melenses. mejor costillar, lo que nos une, que la verdad que no recuerdo de qué lugar son, pero hubo gente de muchos lugares de Uruguay, Qué bueno. Había como 20 participantes, 20, ¿no? de Fraiventos, de Artigas, de Canelones, de Montevideo, de Florida, de la parte de Cardal, de San José, de Playa Pascual, había también de Tucumán, de esos lugares eran los que estaban. Yo me quiero anotar de jurado próximo. para el concurso próximo. Bueno, se lo vamos a pasar a la gente de... Por favor, de le agradezco. Pero me en interesa. realidad eso es de la agrupación de los asadores uruguayos, o sea Ajá. que usted tendría que ser asador uruguayo y estar dentro de... A la pucha. Bueno, a ver, yo asador soy. No ¿Usted sé, quiere probar? No sé si califico. ¿Usted quiere probar? En realidad yo quiero ir como juez, Ah, perfecto. como catador, digamos. Bueno. Este está rico, pues deben de estar todos ricos. Por eso quiero ir. Eso ayuda, este tipo de acontecimientos ayudan al turismo receptivo. Exacto. Hay unos datos que contrastan 2024 con 2025 Ajá. a nivel general de todo el país, y hubo un aumento en el 2024. Hubo 1.135.000 visitantes, y en el esto es el primer trimestre del 2024 y el primer trimestre de 2025. Ajá. Hubo 1.368.000 visitantes, o sea que hubo entre 135 del año pasado y 168.000 de este año, hubo un aumento de 33.000 personas que llegaron en el primer trimestre Ajá. a Uruguay. Esa gente que son extranjeros que vienen a Uruguay, uruguayos. No, extranjeros que vienen a Uruguay. Y el gasto por persona promedio en el 2024 había sido de $626, y en el 2025, en el primer trimestre de 2025, $651. Ajá. O sea que estamos funcionando como país receptor por diferentes estrategias que han
que han trazado ministerios del interior anterior y de turismo anterior, y que están trazando del actual Ministerio de Turismo, que ha ido a varios lugares, México, Estados Unidos inclusive, para que puedan a vender la marca, digamos. Y claro, es eso. Eso en cuanto a turismo receptivo, pero en cuanto a turismo interno, sí, en los primeros 4 meses de este año, se movilizó mucha gente, 1.900.000 uruguayos, ajá, o teniendo en cuenta por cada día. Si usted va 3 días a un lugar, pasó 3 noches en un lugar, acá figura como 3 personas. ajá. Esa es la cuenta. En el país fueron 1.922.000 personas que se movieron, y el lugar donde provienen los turistas, por ejemplo, los que se movieron desde Montevideo fueron el 43,68%, alrededor de 800.000 montevideanos se movieron. De Canelones se movieron alrededor de 365.000. De Maldonado se movieron alrededor de 113.000. Interesantes cifras. Buena movilidad interna. Ahí está chequeando alguna cifra, Ricardo. Estoy chequeando el lugar de procedencia de los... Sí. Montevideo mencionó, Canelones, claro, Maldonado. Maldonado, después de San José son 73.000 personas que salieron. De Colonia 70.000, de Paysandú 61.000. ¿Y estos son cifras del año pasado? Estos son cifras de los 3 primeros meses de este año. Primer trimestre de este año. Trimestre. Bien. Bueno, se mueve la gente. Sí. Se mueve. Se mueve, sí. No sé si lo dije el otro día, pero el 20 de julio está la Fiesta Nacional de Chocolate en Nueva Helvecia. Creo que lo mencionó, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Sí. 20 de julio. 20 de julio. Es solo en el día, es. Desde las 9 de la mañana hasta la tardecita. Bien. En la Plaza de los Fundadores, que es la plaza principal. Sí. Hay 3 lugares de espectáculos, hay charlas también. Ajá. 3 escenarios hay, y le puedo ir tirando de que desde Montevideo son 126 kilómetros. Ajá. O sea que es cerquita para ir. Cerca. Muy bien. ¿Alguna otra novedad en ¿Alguna otra novedad en la cartelera? No, cartelera no. Tenemos otros datos de cruceros. Ajá. Este año hubo gasto promedio de los cruceristas, alcanzó a $59 aproximadamente, un 11% más que la temporada 23-24. Y Montevideo concentró el 75% de las llegadas y el 79% del gasto, mientras que Punta del Este recibió el 25% de los visitantes y generó el 21% del gasto turístico. Ajá. Bien. Y hace un tiempo se hablaba de que se quería mejorar el contacto con Buenos Aires, porque Buenos Aires no tiene un lugar donde pueda quedarse el crucero por la profundidad de la canal. Entonces si se lograra hacer Punta del Este, Montevideo, Buenos Aires, podríamos tener mayor cantidad de cruceros. Ajá. Bien. Bueno, de todas maneras, las cifras no son malas, ¿no? A pesar de que yo escuché el comentario de que esta temporada se notó algún menor movimiento de cruceros. Hubo menor cantidad de cruceros, pero se mantuvo el nivel. Hubo mayor gasto. Ahí está. Mayor gasto.
La nacionalidad de los turistas argentinos, brasileros y norteamericanos eran los que bajaban de los cruceros. Claro. Y Ricardo, el tema turismo interno, movilidad acá, en el presente, en este momento, invierno, ¿qué has charlado con alguien? ¿Qué perspectivas tienen? El tema es que todo se lleva a las vacaciones de julio y hay mucha gente que apuesta por salir de frontera, ¿no? Ir al lugar de nieve, al lugar de verano. Claro, el efecto, en su momento teníamos el efecto Argentina. Argentina ahora se emparejó bastante, a la diferencia que había de precios con Argentina en un momento era obscena, ¿no? Sí, era muy importante. Ahora debe ser bastante menor. Quizás algunos productos queden que haya se ha diferencia. Emparejado. En contrapartida, se abarató más Brasil. O sea que siempre estamos, nuestros operadores turísticos internos siempre están en esa lucha contra los gigantes, ¿no? En esa lucha contra los molinos, que son los gigantes que tenemos al lado. Son los que nos ayudan a vivir, porque si vienen turistas brasileros y argentinos, nosotros claro, vivimos. Eso es muy cierto también, ¿no? Es decir, hay buena parte del turismo que va hacia Argentina, que va hacia Brasil, a veces se mueve un poco para allá, un poco para acá, va dependiendo de los vaivenes económicos. Pero lo que también es cierto es que nuestros países vecinos, nos surten, nos proveen de buena cantidad de visitantes. La mayoría, de hecho, de los visitantes son argentinos o brasileños. Brasileños especialmente en el este, en Maldonado, en Rocha, y en los primeros 10 días del año suelen venir en un número bastante importante. Al lago Merín también van, a Yaguarón también, al balneario. Cierto. Hay mucha gente que va desde Brasil, que llega a ese lugar. Ajá, correcto. Bueno, no sé, Ricardo, estimado amigo Ricardo, si tiene algo más para el segmento de turismo. Hoy lo vamos a dejar ahí, le vamos a dejar. De repente le podemos dar unos minutitos más a Henry, porque a Henry siempre lo terminamos corriendo con el poncho a última hora. Así que vamos a hacer la pausita y enseguida venimos ya con Henry. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.uy. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.uy o por correo electrónico a gestiones.uy@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, muy bien, y ya empezamos el último bloque del programa de hoy. Venimos bien en hora, ¿eh? ¿Qué hora tiene usted, Ricardo? Yo tengo I44. I46 da el reloj de la radio. Por ahí andamos, ¿no? Hacemos un promedio y nos da 45. ¿El algoritmo qué dice? 45. Bueno, de algoritmo. Algo de eso nos va a hablar nuestro amigo experto Henry hoy, que nos trae un artículo que se titula Del algoritmo que te busca a la app que te avisa. Ahora vamos a hablar con Henry, mejor dicho, vamos a dejar que Henry nos exponga ese tema.
pero tengan presente que todos estos artículos, es bueno resaltarlo, estos están publicados en la cuenta de Doxa de la red LinkedIn, ¿sí? Esa cuenta de la red LinkedIn, nuestro amigo Henry la administra de forma absolutamente eficiente, y allí pueden tener acceso a todos los artículos que Henry prepara semana tras semana. Y ya que estamos en orden de anuncios, sí, vamos a mencionar los medios de comunicación con Doxa y con los programas de Doxa, El Economista de los lunes, Ventana Abierta de los jueves, el 099-308-298 es el número de comunicación de WhatsApp. También tenemos la línea de comunicación por mail con Ricardo por temas de turismo. rsclavi@doxa.uy. Muy bien, y bueno, tenemos, como dijimos, el perfil, la cuenta de Doxa en la red social LinkedIn, y tenemos, por supuesto, el canal de YouTube de Doxa Uruguay, Doxa Uy. Allí tienen para escuchar, quienes no puedan escucharnos en vivo a través de el aire de Radio Fénix, a través de la web de Radio Fénix, la web de Radio Fénix o de la app de Radio Fénix, también pueden escuchar en forma diferida los programas del Economista Callejero y de Ventana Abierta en el canal de Doxa Uy. Henry, ¿qué es esto del algoritmo que te busca y la app que te avisa? Hoy vamos a estar viendo el panorama que se está dando en estos momentos en Estados Unidos con las políticas migratorias que son impulsadas por el segundo mandato de Donald Trump. Como ustedes saben, hubieron una serie de eventos que se dieron, sobre todo en California, protestas y etcétera. Entonces vamos a ver qué rol juega en los diferentes actores que intervienen en todas estas políticas la tecnología. Para empezar vamos a situar, vamos a nombrar cuáles son los actores. Por un lado tenemos todo lo que es las agencias del Estado y el gobierno estadounidense, sobre todo representado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, cuya sigla en inglés es ICE. Y por otro lado tenemos a los que son las comunidades de migrantes, generalmente apoyados por una serie de organizaciones que tratan de proteger los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Del lado del gobierno, en lo que es el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en los últimos meses, según reporta un portal de noticias Newsweek, ha comenzado a utilizar los agentes de esta agencia, a utilizar una nueva aplicación que se conoce como Mobile Fortify. Esta aplicación integra reconocimiento facial a través de inteligencia artificial y a su vez tiene la capacidad de hacer pruebas de lo que son los datos biométricos de las huellas dactilares. Es decir, que los agentes ahora en sus teléfonos tienen la capacidad de verificar y eventualmente recolectar datos biométricos sin necesidad de un dispositivo especial. Según Wired, el medio Wired, la aplicación también tiene la capacidad de cruzar las imágenes, por ejemplo, si te sacan una foto, con diferentes bases de datos que tiene el gobierno en diferentes agencias, incluidas fotos que son aportadas por los propios usuarios durante los trámites oficiales, y después también tiene más o menos, por lo que estuve viendo, reporta White, datos de 260 millones de personas en la suma de todas estas bases de datos, que es muchísimo, mucho más del 50% de lo que es la población actual de Estados Unidos. Lo que le permite hacer a los agentes es cruzar casi en tiempo real, generando alertas automáticas cuando una imagen coincide con algún registro previo. Es decir, se acercan a una persona, le sacan una foto y casi al instante tienen todos los registros de esta persona. Todo esto se basa en aprendizaje profundo o deep learning, que es una rama de la inteligencia artificial que está entrenada para reconocer rostros, incluso en condiciones de luz o malas, o calidad o ángulos malas también.
algo que hasta hace poco era impensable, pero gracias a la inteligencia artificial, hoy estos agentes lo tienen en el teléfono. Por otro lado, están las comunidades de inmigrantes y las redes de apoyos. Las comunidades de inmigrantes no cuentan con la tecnología ni los recursos que tiene el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, tienen que apelar a otro tipo de tecnología, pero que sin embargo ha demostrado ser bastante efectiva. Estoy hablando de una aplicación que está circulando en las calles de Estados Unidos desde abril de este año, que se llama ICE Block, bloquear al ICE. ¿Cómo funciona? Es una aplicación comunitaria, colaborativa, quizás similar a lo que es Waze. Donde vos Waze, si ves un accidente, lo podés reportar, les avisa a los otros usuarios. Esto es similar, pero acá, ¿qué se reporta? Se reportan probables redadas del ICE. Es decir, hay un migrante que tiene esta aplicación en su teléfono y ve movimiento de agentes del ICE. Entonces, la persona puede decir, bueno, acá hay gente y agrega una descripción, tienen tal auto, se visten tal así, y las otras personas que tengan estas aplicaciones instaladas en un rango de 8 kilómetros van a poder ver esa alerta. Entonces, si bien es una tecnología que no tiene los recursos para hacer algo con inteligencia artificial, sin embargo, a través de la comunidad le permite implementar en tiempo real un mecanismo de alerta que es bastante eficiente. Obviamente esta aplicación ICE Block tiene algunos posibles problemas, porque ¿qué pasa si los funcionarios del gobierno o otros agentes tratan de crear alertas falsas? El desarrollador lo desarrolló una persona sola, que se llama Joshua Aaron, por el momento, es uno solo, o al menos él dijo que estaba solo. Intenta mitigar este problema de la posible saturación de alertas falsas. ¿Cómo lo hace? Bueno, para empezar, cuando alguien reporta un avistamiento, los demás usuarios pueden confirmar, comentar o descartar la veracidad del reporte. Pueden decir, no, yo estoy acá a 100 metros y no veo nada. Entonces van, lo suben, y si hay muchos que dicen que es una información que puede llegar a ser falsa, la alarma desaparece. Por otro lado, no hay perfiles, esto es totalmente anónimo, y es uno de los motivos por los cuales solo la sacó en iOS y no en Android, porque según este desarrollador, este iOS le permite ser totalmente anónimo al momento de mandar notificaciones, cosa que en Android no, que tendría que tener una base de datos con los IDs de los dispositivos. Por eso solo está disponible en dispositivos Apple, iOS, que sin embargo en Estados Unidos es mucho más común que en otros mercados tener dispositivos de esta marca, ¿no? Al no tener perfiles los usuarios, no hay un sistema de ranking visible. Es decir, un usuario infiltrado no puede escalar o ganar más influencia para que su reporte tenga más peso. Su reporte pesa igual que cualquier otro que esté en la comunidad. Por lo tanto, estos son algunos mecanismos que usó para mitigar el riesgo de que hayan reportes falsos que inunden esta aplicación. Obviamente que todo esto generó polémica, ¿no? El desarrollo e implementación de esta aplicación que se llama ICE Block. Los defensores de esta aplicación dicen que ofrece información crítica para personas que son vulnerables, que temen ser deportadas sin previo aviso, mientras que los opositores sostienen que esta aplicación ICE Block interfiere con el cumplimiento de la ley, el trabajo de los agentes. En paralelo existe un fenómeno que es un poco menos visible, pero igual de tecnológico, que es la denominada autodeportación asistida. No sé si se enteraron que Estados Unidos tiene una herramienta que se llama Self-Check y también una aplicación que se llama CBP Home, a través de la cual vos, si estás de forma irregular, podés autodeportarte, avisar autodeportarte. Esta es una aplicación en donde vos ingresás tus datos y te van a contactar el Departamento de Seguridad Nacional para retirarte del país, no sin antes, por ejemplo, darte $1.000, pagarte el pasaje de ida, te hacen una
condonación de multas, Ajá. te hacen una reducción temporal de prioridad de detención, te dan tiempo para avisar y terminar asuntos personales que tengas, por ejemplo, si tienes un trabajo, una escuela, una vivienda, y regresar como un viajero regular sin que te arresten o te detengan. También te ofrecen asistencia logística para obtener documentos de viaje, resolver trámites y todo lo que hace a coordinar la salida del país. Desde la perspectiva de la agencia del gobierno de Estados Unidos, este mecanismo reduce costos y procesos administrativos. Por otro lado, lo que es la mirada crítica, o sea, todas las comunidades de migrantes y las redes de apoyo, dicen que representa una presión psicológica y legal para que las personas abandonen el país por sus propios medios. Lo cierto es que la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada al gobierno de Estados Unidos. Hay unas empresas que ya están trabajando en mejorar la capacidad de detección a través de la inteligencia artificial de los rostros, y por otro lado emerge lo que quizás podemos llamar una tecnología cívica, que si bien no tiene los recursos, emerge como contrapeso de lo que es la inteligencia artificial, con el desarrollo de aplicaciones que son descentralizadas, alertas comunitarias y redes informales que también funcionan en tiempo real, incluso muchas veces más rápido que los canales oficiales. El resultado de todo esto es un escenario migratorio que se convierte en una carrera tecnológica donde la vigilancia y la resistencia conviven en el mismo espacio digital. O sea que en algún momento Estados Unidos necesitaba público, digamos, emigrantes, y ahora como que tiene un exceso de migrantes y, bueno, el que se quiere ir le damos $1.000, que se vaya tranquilo, feliz. Aquellos que están de forma y irregular. eso al Estado le genera menos gasto que detenerlo, llevarlo, hacerle interrogatorio. Exacto, es eso. Ahora, la inteligencia artificial en todo, ¿no? Sí. La inteligencia artificial en todo. Esta aplicación, Waze, podemos llamarle anti-ICE, ¿sí? El Waze que detecta, redadas de los servicios de inmigración y el control de aduanas de Estados Unidos, y todo la tecnología que hay de un lado, del otro, ¿no? Se escapa de la inteligencia artificial. Esto es para un capítulo de Misión Imposible, ¿no? Sí. De Gran Hermano. Hace alarde de todo esa parafernalia tecnológica que pareciera quizás de ciencia ficción, pero no. Pero es la realidad de hoy. Es este cambio, ¿no?, permanente, Henry, de que aparece algo y aparece algún mecanismo alternativo que de alguna manera busca neutralizarlo. Y bueno, yo diría que si hubiera algún uruguayo ahí en esa situación, que se quede se va avisa para cobrar los $1.000 y después se queda. Después busca la manera de meterse de nuevo, de quedarse, a ver si puede salir. No, pero los $1.000 se lo van a dar al pie del avión. Bueno, en fin. Bueno, ¿algo más, chicos? Nada más. Yo creo que hemos redondeado, a pesar de la ausencia de nuestro conductor, señor Heraclio Lavandera, a quien le mandamos un saludo. Esperamos haber cumplido de alguna manera, haber continuado con el cometido de este encuentro, de esta comunicación con la audiencia. Y nos vamos despidiendo. Muy bien, y un saludo a Ana Laura, que pienso que pronto estará con nosotros. Esperemos tenerla pronto de nuevo, Ana Laura. Un saludo para todos, para la audiencia. Nos vemos el próximo lunes con El Economista o el jueves con Ventana Abierta. 379. El Economista Callejero.